día maravilloso. Today is a marvelous day. Porque Dios nos ha dado otro día de vida. Because God has given us another day of life. Y lo vamos a disfrutar al máximo. And we will enjoy it to the max. Gracias por estar con nosotros hoy. Thank you for being here with us today. Si algún día estás en el área de If you're Connecticut, ever in the area of Connecticut, te invitamos para que nos visites. we invite you to come visit. No hay ninguna iglesia como la iglesia familiar There is de no oración. other church like Family Worship Te Church. sentirás como en tu casa. And you will feel right at home. Gracias, iglesia, por estar aquí. Church, thank you for being here. Hoy quiero hablar de cómo nosotros debemos ayudar a las personas. Today I'm going to talk about how we should help others. Otra palabra es edificar a las personas. In other words, how we should edify people. Sacar lo mejor de las demás personas. How we should bring out the best in others. Sabes que en el mundo hay gente con mucho potencial. You know that in the world there are a lot of people with lots of potential. Son capaces de hacer muchas cosas, They're capable of doing many things. pero muchos no lo logran But many of them don't achieve porque anything no hay nadie que cree en ellos. because there's no one to believe in them. Porque no se han encontrado a alguien como tú Because they haven't encountered someone like que you está dispuesto a ver lo mejor en ellos who is willing to see the best in y them sacar las mejores cosas que ellos puedan tener. and bring out the best that they have. Cada mañana cuando tú te levantas, Every morning when you wake up, debes tener una meta. you should have goals. ¿A quién yo voy a bendecir? Who will I bless? Y muchas veces escuchamos bendición And many times we hear y blessings rápido pensamos en dinero. and quickly we think about money. Si puedes bendecir a alguien económicamente, amén. If you can bless someone financially, then amen. Pero hay muchísimas otras bendiciones con las cuales podemos bendecir a las personas. But there are many other ways that we can bless others. Hay una que no cuesta mucho, There's one that's not too pero expensive, tiene mucho poder. but it has lots of power. Es una palabra de aliento, And it is a word of una encouragement. palabra que anime a las personas, A word that will encourage people. una palabra que levante al caído. A word that will uplift those who've fallen. Tú tienes algo que los demás necesitan. You have something that others need. Tú tienes a Dios en tu vida. You have God in your Tú life. tienes el gozo del Señor. You have the joy of Tú the Lord. tienes paz. You have Tú peace. tienes amor. You have love. Tú tienes a Dios de tu lado. You have God on your En los side. momentos más difíciles And in the most difficult times, está ahí para darte nuevas fuerzas. He is there to give you new strength. Y hay gente que necesita eso que tú And tienes. there are people who need what you have. Pero ¿cómo lo van a saber But how will they know it si alguien no se lo if dice? someone doesn't tell ¿Cómo them? lo van a conocer How will they come to si no know hay it alguien que se lo if presente? there's not someone who shows it to Tú has them? llegado a donde tú estás hoy You have made it to where you are porque today alguien creyó en ti, because someone believed in porque you. alguien sabía que tú podías. Because someone knew that you could. Pudo haber sido un maestro, It may have been a teacher, un consejero, a counselor, o tus padres, or your parents, o un familiar, maybe a family un member, amigo. a friend. Pero alguien en algún momento But at some point, te dio una palabra de aliento, someone gave you a word of te dio encouragement. unas palabras que tocaron tu vida, They gave you words that touched your life. tocaron tu mente They touched your y te mind. hicieron ver la vida de una forma And they diferente. made you look at life in a different way. Si tú quieres ser bendecido, If you want to be tú blessed, tienes que asegurarte de bendecir a alguien. then you need to make sure you bless someone. Si tú ayudas a alguien a ser mejor en su vida, If you help someone be better in their lives, créeme que Dios te va a ayudar a ti a ser mejor en la tuya. believe me, God will help you be better in your own. Porque en nuestras vidas Because our lives, se cumple la ley de la siembra y la cosecha. in our lives, the law of sowing and reaping comes to pass. Que el que siembra tiene derecho a cosechar. Those who sow have the right to reap. Y no hay nada mejor que ayudar a la gente, And there's nothing better than to help people, que construir a la gente, than to construct people, que levantar a la gente. than to lift people up. ¿A cuántas personas tú levantas con una buena palabra? How many people do you lift up with a good word? ¿Cuántas personas viven a tu alrededor? How many people surround you? Trabajan contigo, They work with you. estudian They contigo, study with you. están junto a ti They're next to you. y tú no les das una palabra de But you aliento. haven't given them a word of No encouragement. les das una palabra que los levante y los anime a You seguir hacia haven't given adelante. them a word that will rise them up and push them to continue forward. Tenemos que sembrar más. We have to sow Y more. cuando hablamos de sembrar, And when we talk about sowing, no solamente estamos hablando de dinero, we're not only talking about money, porque las palabras que tú puedes sembrar en el corazón de alguien because the words that you can sow in the heart of someone no tienen precio. has no value. Tenemos que sembrar en los demás We have to sow in others, y Dios se encargará de que cuando tú necesites, and God will make sure that when you are in need, tú coseches lo que tú necesitas. you will reap just what you need. Mire, en una ocasión There was a time había un joven where there was a young man que pues
por cosas de la vida, that because of things that happen in life, empezó a caminar por el camino incorrecto he started walking on the wrong path. y comenzó a usar And drogas, he began to use a drugs. tomar malas decisiones, He began to make bad y decisions. su vida iba de mal en peor, And his life was getting worse. una vida terrible. He had a terrible life. Pero encontró a alguien en su camino, But he found someone on his walk. alguien que vio lo mejor en él. Someone who saw the best in him. Fíjate, mientras todo el mundo se enfocaba en lo negativo de ese joven, And while everyone else focused on the negatives that man had, hubo un hombre que vio lo mejor en él. there was one man who saw the best in him. Lo cogió y le dijo, tú puedes, He took him and told him, you tú can. puedes cambiar, You can change. tú te puedes levantar, You can get up. tú eres un líder, You are a leader. no te rindas, Do not give up. sigue hacia adelante. Continue moving Yo forward. sé que tú vas a cambiar. I know you will change. Pasaron los años, So the years went aquel by, joven no veía lo que aquel hombre veía. and this young man could not see what that man saw in him. Pero gracias a Dios que se encontró con alguien que lo levantó con sus palabras. But thank God that he encountered someone who lifted him up with his words. Y pasó el tiempo And time went by. y aquel joven se convirtió en un hombre. And that young man became a man. Y como en él habían sembrado, And because they had sown in him, él decidió un día sembrar también. one day he decided to sow. Él decidió ver en otros lo que ellos no podían ver. He decided to see in others what they couldn't see themselves. ¿Tú ves cómo esto trabaja? Now you see how this works? Alguien vio en él lo que nadie podía ver. Someone saw in him what no one else, what he couldn't Y con see. el tiempo él vio lo que aquel hombre podía ver en él. And in time he saw what that man saw in Con la him. ayuda de Dios se levantó With the help of God he rose y up luego comenzó a edificar a otras personas. and he began to edify others. A decirle a otros, no te rindas, tú puedes He cambiar. told others, don't give up, you can El change. mundo no se ha terminado. The world is not over. Dios te puede ayudar. God can help you. Puedes salir de esos vicios. You can get out of those Tú addictions. no estás solo. You are not Yo alone. estuve allí. I was Y si there. yo pude, tú And puedes. if I was able to, you can too. Comenzó a edificar a otras personas. So he began to edify others. Y hoy ese hombre está aquí. And today that man is here. Se llama Edwin Pacheco, His name is Edwin Pacheco, el director del Hogar Renacer, the director of Hogar Renacer. un edificador de vida. Un aplauso para Edwin. He is an edifier of life. Pero ¿por qué él lo hace? Now, why does he do it? Porque alguien vio en él lo mejor. Because someone saw in him the best. Mientras muchos se enfocaban en lo negativo, While many focused on the negatives, alguien vio algo bueno. someone saw something good in Y him. yo te aliento que tú hagas lo mismo. And I encourage you to do the Que same. tú veas algo bueno en alguna persona For you to see something good in someone y else lo edifiques por lo bueno que hace. and edify them because of the good they do. Porque cuando tú empiezas a ver lo mejor en otros, Because when you begin to see the best in others, ellos comienzan a ver lo mejor en ellos también. they will begin to see the best in themselves too. Cuando tú comienzas a creer en alguien, When you begin to believe in someone, ellos comienzan a creer en ellos también. they will believe in themselves as well. Hay un cambio de forma de pensar. There's a change in their way of thinking. Pero el mundo necesita But the world needs a alguien como tú someone like que you esté dispuesto a edificar a esa gente. who is willing to edify others. Si alguien no se cansó de decirte a ti que tú podías, If someone did not grow tired of telling you, you can, no te canses de decirle a otro, tú puedes. then don't grow tired of telling someone else, you can. Yo sé que yo tengo un propósito aquí. I know that I have a purpose here Sacar lo mejor de ti. to bring out the best in you. Es por eso que yo no me canso de That decirte is why I don't grow tired of que telling tú eres you más que vencedor, that you are more than an que overcomer, estás capacitado, that you are capable, que eres un campeón, that you are a que champion, todo lo puedes en that you can Cristo, do all things que through tú eres el Christ, mejor padre, that you are the best la father, mejor the madre, best el mother, mejor hermano, the best el brother, mejor esposo, the best la mejor husband, esposa, the best wife. eres la mejor persona, You are the best que person, Dios te ama, that God loves que you. puedes lograr todos tus sueños, You can achieve all your dreams. vas a lograr todas tus You metas, will achieve all your que tú goals. puedes cambiar tu You carácter, can change your que tú te character. puedes levantar, You can lift. que tú puedes comenzar de nuevo, You can start again. que nada es imposible para ti, That nothing is impossible for que you. Dios está contigo, That God is with you. y si Dios está contigo, And if God is with you, ¿quién contra ti? who can be against Dale ese you? aplauso fuerte al Señor. Give the Lord a strong clap El us. mundo está muy negativo The world is very y negative. necesita gente como tú, And it needs people like you. gente que esté dispuesta People who are willing
Proverbios 18:21 dice Proverbs 18:21 says que la vida y la muerte están en el poder de sus palabras. that life and death are in the power of your words. Y dice que el que ama sus palabras And it says that those who love their words comerá de su fruto. will eat from their fruit. Significa que lo que tú hablas es como una semilla It means that what you speak is like a seed que se siembra. that is sown. Y esa semilla crece And that seed will grow. y de ahí es que nosotros comemos. And from that is what we eat. Por eso hay gente que vive en la vida amargados. That's why there are people who live life bitter. Porque lo que siembra es en amargura. Because what they sow is bitterness. Por eso hay gente que siempre está triste. That's why there are people who are always sad. Lo que siempre están hablando, Because what they always la talk, semilla que sale por su the boca, seeds that come out of their es mouths, tristeza, is sadness, depresión, depression, cosas negativas. negative ¿Y things. qué vas a cosechar? Now what will you reap? No lo digo yo, I'm not saying lo it. dice la The Biblia, Bible says que de tus palabras tú cosechas fruto. that you reap fruit from your words. Tenemos que cambiar la manera en que hablamos, We need to change the way we talk. edificar a las vidas. We need to edify Cuando lives. tú te escuchas hablando negativo, When you hear yourself talking negatively, mejor then cállate, shut your mouth. porque las palabras no se las lleva el viento. Because words are not blown by the wind. Tienen vida o tienen They muerte. have either life or death. ¿Qué estamos hablando? Now what are we saying? ¿Vida o muerte? Are we talking life or death? Todo comienza en tu casa. It all begins at home. ¿Edificas a tus hijos? Do you edify your Tú children? le dices a tus hijos, yo creo en Do ti. you tell your kids, I believe in O you? cuando tus hijos te dicen, yo quiero ser doctor. Or when your children tell you, I want to be a Tú eres doctor? de los que le dicen, no, tú no puedes. Are you one of those people who say, oh, you can't Chacho, do hay que that? estudiar un Oh, we montón. have to study so much. Mejor no sea doctor. Oh, don't be a Vamos a doctor. edificarlos. But let's edify Vamos a them. decirle, yo creo en ti. Let's tell them, I believe in you. ¿Sabes? Dios está contigo. God is with Y you. Él te va a ayudar a alcanzar tus And sueños. He will help you achieve your dreams. Tenemos que empezar en nuestra casa. We have to begin at home. ¿Le das palabras de aliento a tu esposo? Do you give your husband words of ¿O siempre encouragement? te estás quejando de Are él? you always complaining about him? Maridos, por favor, no miren a sus esposas. Husbands, please don't look at your wives. Porque a veces nos quejamos Because sometimes we complain y lo que estamos es todo el tiempo quejándonos, and all we do is complain. sembrando quejas. We're sowing Y complaints. nadie quiere estar al lado de una persona que siempre se está And quejando. no one wants to be with someone who's constantly complaining. Le dice a tus padres lo buenos que son, Do you tell your parents how good they are? que son especiales para ti. That they are special to you? Le dice a tus padres que tú los amas. Do you tell your parents that you love them? Sacas tiempo para compartir con tu familia, Do you take time to spend time with your family? para edificar sus vidas. To edify their lives. Cada oportunidad que se te presente para sembrar, Every opportunity that presents to you to siembra sow, una buena semilla. make sure you sow a good seed. Sabes que tú siempre estás sembrando You know, you're always sowing. todo el tiempo. At all En times, todo momento tú tienes que estar hablando. you're always talking. Pues vamos a aprovechar esos momentos So let's take advantage of those y en moments. nuestras And conversaciones in our conversations, edificar, let's edify. sembrar una palabra de aliento, Let's sow a good word. sembrar una buena semilla Let's sow a good seed para que las vidas puedan ser edificadas. so that lives can be edified. Algunos dicen, ay, es que mis hijos van por mal camino. Some men say, well, my children are in the wrong path. Eso es lo que ven tus ojos. That's what your eyes see. Pero ¿qué tú quieres? But what do you want? ¿Que sigan el mal camino For them to continue on that wrong o que path? cambien su camino? Or do you want them to change it? Pues entonces, como dice la Biblia, So because, just like the Bible says, tenemos que llamar las cosas que son como si no fueran. we need to call things as if they were. Las cosas que no son como The si things that are fueran. not as if they were. Así que si tus hijos están en el mal camino, So if your children are in the wrong tú path, tienes que dar una palabra que vaya en contra de eso. then you need to bring a word that goes against that. No la palabra tuya, Not your la word, palabra de Dios. but the word of God. Declarar que tus hijos le pertenecen a Dios. You need to declare that your children belong to God. Que aunque anden en valle de muerte, That although they're in the paths of death, no vamos a temer mal alguno, we will not fear, porque el Señor va a estar con ellos. because the Lord is with them. Que el Espíritu Santo está con ellos. That the Holy Spirit is with Que them. está tocando sus vidas. That it is touching their Cuando lives. veas a tus hijos That when you see your que kids, van por el camino incorrecto, they're in the wrong path, declara, tú eres un ministro de Dios. declare you are a minister of Yo God. sé que tú amas a Dios. I know you love Tú eres God. un predicador. You are a Tú eres preacher. un maestro. You are a teacher. Eso trabaja. That works. Mira, cuando yo era pequeño, I know when I was a young, mí siempre me ha gustado la música. I've always loved music. Y pues mi mamá se dio cuenta que me gustaba. And my mom noticed I like music. Fue porque mi papá, cuando yo era pequeño, mi papá tenía bares. Because when I was young, my father had different bars. Y yo lo que iba era que echaba un vellón en la bellonera And I would put a quarter y empezaba a escuchar música.
and a music machine, and I'll start listening to music. A eso me dedicaba yo. And that's what I dedicated myself Y mi to. mamá vio eso, And my mom saw me this, compraron una guitarra, and they bought me a me guitar, pusieron a coger clase, and they put me to learn to play the guitar, me gustaba cantar. and I'd like to sing Cuando too. llegaba alguien a casa, And when someone would come un home, hermano de alguna iglesia, someone from some church, mami decía, mi hijo canta, my mom would say, my son y sings, canta bien lindo, and he sings so good. invítalo para tu iglesia. Invite him to your Yo church. me daba unas empogonadas. And I would get so Yo decía, mad. mami, no hagas I eso. would say, Mom, don't do that. Pero a ella no le importaba. But she didn't care. Cuando fui creciendo, As I grew up, siempre me gustaban los deportes. I always loved sports. Y siempre que estaba jugando en la cancha, And every time I would play on the court, como muchacho se me olvidaba la hora. as a kid, I would forget the time. Pero a las 6:30 de la tarde, But at 6:30 p.m., allí estaba mi mamá. my mom was right there. ¡Dani! Danny, Es hora de irnos para el culto. time to go to Y church. yo me daba una empogonada. And I would get Y so decía, mad. por favor, no hagas eso. And I would say, Mom, please don't do Y mi that. mamá cambió la estrategia. So my mom changed her A las strategy. 6:30, At 6:30, ella pasaba por la cancha. she would walk by the court. No me llamaba. She didn't call me, Esta era la señal. but that was the signal. Pero ¿sabes qué? But you know what? Ella vio lo mejor en mí. She saw the best in me. Ella vio el potencial que nadie veía. She saw the potential that no one Y si else yo saw. estoy aquí hoy And hablándote, if I'm here today talking es to por la you, gracia de Dios it's because of the grace of y God, porque mi mamá no se cansó de darme palabras de and aliento. because my mom didn't grow tired of giving me encouraging words. Créeme, si trabajó conmigo, Believe me, if it worked with me, eso va a trabajar contigo, I know it will work with con you, tus hijos, with your con tu children, esposo, with your con tu husband, esposa, with your con wife, la persona que se encuentra en tu camino. with whatever person you're encountered with. Una palabra de aliento hace la obra. A word of encouragement does its job. Tenemos que enfocarnos en las cosas buenas de las personas. We need to focus on the good in people. Y yo sé que a ti te pasa, And I know it happens to que you, tú le huyas a las personas negativas. that you run away from the negative people. Esa gente que se quejan de todo. Those people who complain about everything. Van al parque a caminar. They go to the park to walk. Ay, pero qué calor, qué sudado estoy. Oh my God, I'm so ¿Y sweaty. para qué tú viniste? So then why did you go to the ¿Vas park? a comer a un restaurante? They go out to eat at a Ay, pero restaurant. qué bestia comida. Oh my God, it stinks like ¿Y food. para qué viniste? So why did you go? Le sirven la comida. They get their Ay, food. pero que mucho sirve. Oh my God, this is too ¿Y para much. qué la pediste? So why did you order Yo sé it? que a ti no te gusta estar con gente así. I know you don't like to be with people A like mí this. tampoco. I don't Y a either. lo mejor algunos de nosotros decimos, And maybe some of us say, pero ¿por qué a mí no me invitan a salir? oh, but why don't they invite me to go ¿Por out? qué ellos salen y a mí no me invitan? Why do they go out and I'm not invited? Hello, chequea tus palabras, Hello, check your words, chequea tu actitud. check your Y a lo mejor attitude, eres muy negativo. and maybe you're just too Siempre te negative. estás quejando. You're always complaining. Cambia esa queja. Change that complaint. Cambia tu actitud. Change your Y a lo mejor attitude, te invitan a salir. and maybe you'll be asked to go out. Hay mujeres orando, Dios mío, There are women who are praying, my God, trae ese hombre. bring me that Y a lo mejor man. ya el hombre está ahí. And maybe that man is already there. Pero ningún hombre quiere estar con una mujer que siempre está quejando. But no man wants to be with a woman who's always complaining. A lo mejor es tu compañero de trabajo. Maybe it's your co-worker, Pero te está oyendo. but he's listening to you. Siempre estás quejándote. You're always complaining. Hay mucho trabajo. Oh, it's too much work. Ay, aquí hace mucho calor. Oh, it's too hot Yo no here. soporto ese jefe. I can't stand my ¿Tú boss. sabes lo que se imagina? You know what this person imagines? Casado contigo en tu casa. Being married with you at Tú home, diciendo, and you saying, ay, yo tengo que cocinar. oh, I have to cook Ay, now. tengo que yo leer esta casa. Oh, I need to clean this Ay, yo estoy house. cansada de estas I'm cuatro so paredes. tired of these four walls. Sigue así, Continue that que way, solita te vas a quedar. and you will stay lonely. Sigue así, Stay that que way, solito te vas a quedar. and you will find no one. Cambia tu manera de pensar, Change your way of thinking, cambiará tu manera de hablar. and your way of speaking will Y change. cuando cambia tu manera de And hablar, when you change your way of speaking, cambia tu manera de your recibir. way of receiving will Ahora also sí, change. dale un aplauso al Señor. Now give the Lord a strong clap offering. A la gente le gusta estar con gente entusiasta, People like to be with people who are que encouraging, siempre están llenos de ánimo, who are always filled of que encouragement, siempre están who sonriendo, are always smiling, que siempre están dándole ánimo a los who are demás, always encouraging que others, están llenos de who esperanza. are filled with hope. Son la gente que te edifica. They're people who edify you.
al lado de esa gente que a las personas les gusta estar. And people like to be with those kind of people. Cualquier persona puede encontrar faltas. Anyone can find flaws. Cualquier persona se puede sentar a criticar. Anyone can sit down and criticize. Pero solo una persona llena del amor de Dios But only a person that's filled with the love of God ve lo mejor en otras personas. will see the best in others. Nuestro trabajo no es criticar. Our job is not to Mi criticize. trabajo y tu trabajo es edificar. Our job is to edify. Hacer que las personas sean mejores. To make people be better. Convertirnos en edificadores de gente. To turn into people edifiers. Gente que construye a los demás. People who construct others. Saca tiempo para agradecer lo que otros hacen por ti. Take time to be grateful for what people do for you. Dale gracias a tu esposa por lo que hace en su casa. Give thanks to your wife for what she does at home. Dale gracias a tus hijos porque sacan la basura. Thank your children because they take out the garbage. Es verdad que se lo tienes que decir 100 veces. It's true that you have to tell them 100 Pero times, dale gracias cuando por fin la saca. but thank them when they finally do take the garbage out. Es verdad que estás un mes diciéndole que recoja el cuarto. It's true that you're on them for a month telling them to clean their Pero room, si tú quieres que lo siga recogiendo, but if you want them to continue to clean it up, asegúrate de edificarlo cuando lo haga. then make sure you edify them when they do it. Hay gente que le gusta criticar. There are people who like to criticize. Siempre está buscando las faltas de los demás. People are always looking at flaws in others, Bueno, y el que busca encuentra. and those who look will find. Pero tú tienes que sacar tiempo para los demás. But you need to take time out for others. A veces pensamos solamente en nosotros. Sometimes we think about ourselves Y only, hay mucha gente que está en más necesidad que tú. and there are people who are in greater need than you are. En una ocasión en mi vida, There was a time in my life pues mi mamá enfermó. where my mom got sick. Se enfermó, pero muy enferma. She got so sick. Y recuerdo un día que yo la tuve que llevar a mi casa. And I remember one day that I had to take her home Porque del hospital nos dijeron que ya no se puede hacer nada más por ella. because they told us in the hospital that they could do nothing else for her. Ese ha sido el día más triste de mi vida. And that was the saddest day of my life. La llevé a la casa, I brought her home, la llevé a su cama, I put her in bed, salí de la casa and I left the house. y me metí en mi carro And I got into my car. con muchas preguntas I had so many y questions. una tristeza And I terrible. had such a great sadness. Yo sabía que mi mamá no se iba a levantar de esa cama. I knew my mom would not get up from that bed. Y allí en el carro And they're sitting in my car. comencé a hablar con Dios y a llorar. I started to cry and talk to God. De momento yo dije, And suddenly I said, déjame hacer algo. let me do something. Y cogí mi teléfono And I took my y phone comencé a marcar los números que tenía en la memoria. and I started calling my contacts. Y cuando un hermano contestaba, And when someone would answer, yo decía, yo quiero decirte algo, I would say, I want to tell you que tú eres something. un campeón. You are a champion. Dios tiene cosas buenas para ti. God has good things for you. No te rindas. Do not give up. Dios está contigo God is with y you. yo estoy orando por ti. And I am praying for you. Terminaba con esa persona, I would hang up with that llamaba a otra person persona and I would call someone else. y le decía lo mismo. And I would say the same. Dios tiene planes contigo. God has plans for you. No te rindas. Do not give Síguese up. adelante. Continue moving Que forward. juntos lo vamos a lograr. That together we can achieve Y it. así lo hice y And I did corrido. it and I continue doing Yo no that. recuerdo cuántas llamadas yo hice. I don't remember how many phone calls I made. Lo que sí yo te puedo decir, But what I can tell you cuando terminé de hacer las llamadas, is that when I finished making these calls, me sentía con nuevas I fuerzas, had new me strength. sentía alegre, I felt happy. sentía que Dios estaba conmigo como nunca. I felt that God was with me like never before. Porque cuando tú siembras en los demás, Because when you sow in en el others, momento de tu in dificultad, the times of your Dios difficulty, se va a encargar de darte lo que tú más necesitas. God will make sure to give you what you Por eso es need. que yo siempre digo que Dios es bueno. That's why I always say that God is good. Y si yo lo pude hacer, And if I was able to do tú it, también lo puedes hacer. you can do it.